En los años 1860 existió un equilibrista extraordinario. Su nombre era el Gran Blondín. Este hombre se hizo famoso porque atravesaba sobre una cuerda sin ningún tipo de protección. Hoy en día es común ver esto en los espectáculos o a través de la tecnología. Sin embargo, en aquel tiempo no lo era. Un día mientras hizo ese espectáculo y la gente le aplaudía, él preguntó: ¿será que ustedes creen que yo puedo hacer lo mismo? Atravesar sobre una cuerda sin estar sujeto, pero ahora con una dificultad más, con una persona sobre mis hombros. Las personas, ¿qué creen que dijeron? ¿Gritaron todas juntas? Sí, tú puedes, porque tú eres el Gran Blondín. El Gran Blondín sonrió y vio a toda la gente y preguntó: muy bien, ustedes me creen capaz, confían en mí. Entonces, ¿quién es el voluntario para poder hacerlo? Toda la gente se vio entre sí, guardó silencio y nadie se atrevió a ser voluntario. Queridos hermanos, Dios quiere llevarnos a nosotros de una esquina a otra esquina. Para eso nosotros también tenemos nuestro Gran Blondín. Este es nuestro Señor Jesucristo. No basta solo con creer, sino que también necesitamos actuar. Los demonios también creen en Jesús, pues ellos conocen a Jesús y saben que es real. Por lo tanto, no basta solo con creer, sino que también necesitamos actuar. Nosotros conocemos perfectamente que fe sin obras de nada sirve. Por lo tanto, necesitamos actuar y salir de nuestra zona de comodidad. Esta noche yo quiero hablarle a alguien que sabe que el lugar donde está no es el correcto y necesita, igual que muchos, salir de su zona de comodidad. Y no necesariamente hablo del lugar literal donde estás en estos momentos, sino que hablando de la vida que estás llevando. Esta noche yo quiero hablar para los que saben que están estancados, que saben que lo que están haciendo no es debido, sin embargo lo siguen haciendo. Y para eso yo quiero que nosotros meditemos en la historia que nos relata el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Versículo 2. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había una piscina que en hebreo se llama Betesda. Tenía 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara. Versículo 4. Porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5. Había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7. El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Finalmente el versículo 9 dice: al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Quiero que nos pongamos en contexto de lo que está sucediendo en esta historia. La Biblia nos dice que el estanque estaba a la par de la puerta de las ovejas. Esta puerta de las ovejas era el lugar donde se ocupaba para que los peregrinos que llegaban a Jerusalén pudieran lavar
su ofrenda, es decir, los animalitos que llevaban al templo de Jerusalén para poder ofrecerlos en sacrificio. Los judíos, como nosotros sabemos, vivían en diferentes pueblos. Muchas veces fueron sacados en contra de su voluntad de su casa. Por lo tanto, los judíos estaban distribuidos en diferentes ciudades aledañas a Jerusalén o lejanas. Cuando se acercaba la fiesta de Jerusalén, peregrinaban al templo. Necesitaban ir una vez al año al templo de Jerusalén y consigo llevaban estas ofrendas que, pasando por el estanque de Betesda, allí en la puerta de las ovejas, lavaban estos animalitos. Por lo tanto, queridos hermanos, el estanque de Betesda no era un lugar bonito. No era un lugar en el que nosotros podemos ir de turistas los días domingo o los días de vacaciones. Era un lugar sucio, con muchos animales, con mucho ruido y por supuesto con un mal olor. Pero la Biblia nos dice que allá había muchos enfermos, muchos ciegos, muchos cojos, muchos paralíticos. Y todos habían sido atraídos a ese lugar por una superstición. Los hebreos creían que de vez en cuando un ángel del Señor descendía en ese lugar y el agua se agitaba y el primero que entraba quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Fue una historia que un día dicen que su abuelito se la contó y así fue poco a poco corriendo a tal punto que todos creían en esa época que allí había milagros. Tanto así se creó ese rumor y esa historia que el gobierno romano tuvo que construir 5 pórticos para albergar tanta gente que llegaba ahí por su milagro. Sin embargo, queridos hermanos, debo decirles que el versículo 4 no está en los manuscritos más antiguos. Es decir, que parece que el versículo 4 fue agregado por un amanuense de forma tardía, es decir, hace menos tiempo. Esto toma mayor fuerza cuando el Instituto de Investigación Bíblica de Israel hizo público su informe, su investigación, en el cual dicen que el estanque de Betesda estaba asociado al centro de curación del dios griego Escapulapio. Es muy importante señalar que en esta particular sanación, Jesús no manda a lavarse al estanque de Betesda directamente. Por el contrario, en el capítulo 9, versículos 6 y 7, encontramos la curación de un ciego en el estanque de Siloé. Y Jesús en esta ocasión sí lo mandó a que se pudiera meter y lavar en el estanque. Por lo tanto, parece que mientras el estanque de Siloé está conectado con Jerusalén, el estanque de Betesda, el de nuestro pasaje, está conectado con un centro de curación pagano, con el dios griego Escapulapio. Es decir, queridos hermanos, que el versículo 4 fue agregado en forma de explicación. El versículo 3 dice que allí habían cojos, ciegos y paralíticos. Y la historia quedaba corta. ¿Por qué razón habían ahí enfermos? Y entonces el amanuense agregó el versículo 4 para que nosotros pudiéramos comprender. Porque se creía que de vez en cuando un ángel del Señor descendía y removía el agua y el primero que entraba quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es decir, que el versículo 4 está ahí en forma de explicación. Y no necesariamente nos está diciendo que eso era real. Muchos pueden decir, wow, cuánta gente esperando su milagro. Cuánta gente con fe en el estanque de Betesda. Pero podríamos verlo también de otra forma. Podríamos ver a un montón de gente enferma tirados alrededor de un estanque esperando que un golpe de suerte cambie su vida.
La Biblia nos habla de un hombre que tenía 38 años de estar en ese lugar. La pregunta es, si en ese lugar realmente había sanación, ¿por qué razón había un hombre ahí que tenía 38 años de estar y no había recibido un milagro? La respuesta es fácil, porque era mentira, era una historia irreal, que allí había sanación. La única sanación que se dio cerca del estanque de Betesda es la que Jesús hizo a continuación, como lo vamos a ver más adelante. No había sanación de parte de otros dioses. Solamente hay sanación en Jesucristo. El nombre de Betesda significa casa de misericordia. Y la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta ocasión es, ¿acaso la iglesia no es una casa de misericordia? ¿Acaso no es la iglesia donde nosotros vamos cada sábado pidiéndole al Señor que pueda sanar nuestras enfermedades, que nos pueda ayudar a suplir cada una de nuestras necesidades? ¿No es la iglesia donde le pedimos al enfermo que vaya y exponga sus peticiones a los pies de Jesús para que pueda hallar respuesta a esa enfermedad? Por supuesto que sí. La iglesia es una casa de misericordia. Sin embargo, yo espero que nosotros no estemos actuando como el paralítico del estanque de Betesda, esperando sábado a sábado que un ángel descienda y cambie nuestra vida con un golpe de suerte. Que venga y nos entregue la llave de lo que nosotros estamos necesitando. Nosotros tenemos claro, los cristianos, que no nos basta solo la fe, sino que también necesitamos la acción, la obra. Por lo tanto, espero que nosotros no nos congreguemos en la iglesia únicamente porque esperamos que el Señor responda a una petición. He conocido muchas personas de primera mano, cercanas a mí, que asistían a la iglesia únicamente porque el Señor quería que le respondiera una petición y luego dejaron de hacerlo. Peor aún, buscamos al Señor en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, y lo dejamos cuando ya se ha solucionado. La pregunta es, ¿cuántos estaremos esperando que un ángel cambie de suerte nuestra vida? Las supersticiones crean cristianos sin resultados. Tú quieres una respuesta, Dios te da una responsabilidad. Tú quieres salud, el Señor te dice, empieza por comer bien. Hay un régimen de salud. Es decir, hermanos, que las cosas no llegan a nuestra vida regaladas. Aquellas cosas que llegan a nuestra vida fácilmente se van y la despreciamos. Pero aquellas cosas que nos cuestan es algo que nosotros valoramos muchas veces. Solamente en forma de agregado, quiero leerles una cita de la escritora Elena White en el libro Cristo Nuestro Salvador. Ella dice: en Jerusalén había un estanque llamado Betesda. En ciertos momentos el agua se turbiaba y la gente creía, escuche bien, la gente creía que un ángel descendía para revolver el agua y que el primero que entraba en ella, después que fuera agitado, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Es decir, la gente creía. Como nosotros no somos cristianos, que nada más estamos esperando que un ángel descienda y nos diga: aquí está el trabajo, aquí está tu esposa, aquí está lo que necesita. Hoy quiero hablarles, en los próximos minutos que me quedan, de 3 pasos para salir de nuestro estancamiento. De 3 pasos que nos ayudarán a salir de nuestra zona de comodidad. 3 pasos que van a cambiar nuestra vida. En primer lugar, lo tenemos en el versículo 16. Tenemos que decidir si de verdad queremos salir del estanque. En el versículo 16, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Parece ilógico que Jesús le está preguntando a un hombre que lleva 38 años de estar estancado: ¿quieres ser sano? Horas de consejería demuestran, queridos hermanos, que lágrimas en los ojos no significan convicciones en el corazón. ¿Cómo? Lágrimas en los ojos no significan convicciones en el corazón.
sino pregúntale a aquel hombre que una y otra vez prometió que no lo iba a hacer y lo hizo. Y aún con lágrimas en los ojos. Porque lágrimas en los ojos no significan convicciones en el corazón. Y Jesús nos pregunta esta noche a cada uno de nosotros: ¿de verdad quieres cambiar? ¿De verdad quieres dejar esa vida? ¿De verdad quieres esto? Queridos hermanos, el estanque, aunque es mediocre, es cómodo. Y muchos lo prefieren. Muchos tenemos el síndrome del medio. Aquel que nada más está en la calle esperando una monedita. Y mientras nosotros le damos una monedita a aquellas personas que se miran jóvenes y con buena actitud física, lo que estamos haciendo es nada más ayudándole a sobrevivir diariamente. Y no estamos ayudándole para salir de su estancamiento. Mientras nosotros le damos una moneda para sobrevivir, ellos no tomarán nunca la decisión de salir de su zona de comodidad. Es mejor entonces invertir en el proceso de cambio. ¿Sabían ustedes que muchos de ellos han rechazado los programas como de Alcohólicos Anónimos? Muchos. Porque el estanque, estar en la calle, estar tomando, aunque es mediocre, es cómodo. Solamente estiran su mano y llega el dinero. La pregunta es, ¿cuál es nuestro cartón? Las personas en la calle solamente tienen un cartón. La pregunta es, ¿el cartón de los cristianos cuál es? ¿Cuál es tu cartón? ¿Qué es lo que te está alejando del Señor? ¿Qué es aquello que te hace vivir diariamente en el pecado? Todos los cristianos tenemos un cartón. ¿Cuál es el tuyo? Por eso es que Jesús pregunta, ¿de verdad quieres cambiar? Porque muchos allá no quieren salir de su zona de comodidad. Y Jesús pregunta, ¿de verdad quieres salir? Pues decidamos entonces si de verdad queremos salir. Seamos firmes en nuestra decisión y decir, Señor, aquí estoy fiel, firme, decidido. He decidido cambiar, he decidido dejar ese pecado acariciado. He decidido dejar de hacer cosas que no te agradan, como el chisme, como traicionar a mi pareja, como tener relaciones ilícitas o cualquier otro pecado que muchas veces nosotros acariciamos. En segundo lugar, tenemos que renunciar a nuestra mentalidad de víctima. En el versículo 17, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y el hombre le respondió, no tengo quien me meta. Jesús no le preguntó por qué estaba así, sino que si realmente quería ser sano. Y él dijo, es que mira, no tengo quien me meta al agua, porque cuando el agua se remueve, ya otro se ha metido y me ha quitado mi sanidad. En otras palabras, lo que el hombre le estaba diciendo es, otros tienen la culpa de lo que me está pasando a mí. Otros me lo impiden. En resumen, estoy así por culpa de los demás. Echarle la culpa a los demás se llama mentalidad de víctima. Creer que otros son los culpables. Eso nos recuerda a Dios cuando fue a visitar a la primer pareja en el Edén. Y le dice a Adán, Adán, ¿qué hiciste? Y Adán la respuesta que le da es, la mujer que me diste me dio de comer del fruto prohibido. Y cuando Dios va donde Eva, le dice, Eva, ¿pero qué has hecho? Y Eva le dice, la serpiente que pusiste en el jardín del Edén me dio de comer, me engañó. En otras palabras, tú, Dios, tienes la culpa de haber caído, porque tú pusiste a esta mujer y porque tú pusiste a la serpiente en el huerto del Edén. Meterle la culpa a los demás se ha visto desde el principio del mundo. Eso se llama mentalidad de víctima. Y no hay manera, queridos hermanos, que Dios salve a una víctima. Dios solamente salva a un pecador que se responsabiliza de su pecado. Aquel que cada mañana, cada noche, después de haber caído, se acerca al Señor y le dice, Señor, aquí estoy. Nuevamente caí, perdóname, Señor. Alguien que se responsabiliza de su pecado y no le echa la culpa a los demás. Y no le echa la culpa a Satanás. Porque cada uno es responsable de sus pecados. Queridos hermanos, necesitamos dejar de victimizarnos. No podemos seguir haciéndonos la víctima. Si quieres encontrar el culpable de tus problemas, mírate en un espejo.
Ese es el culpable. En primer lugar, decidir si de verdad queremos salir. En segundo lugar, dejar la mentalidad de víctima y responsabilizarnos y decir, yo soy el culpable. Y así como yo me metí en este problema, también voy a salir. Y en tercer lugar, obedecer la voz de Jesús. Todos en las Sagradas Escrituras han tenido que decidir entre obedecerle al mundo y obedecer al Señor. Josué tuvo que decidir entre lamentarse la pérdida de Moisés o conquistar la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente. Todos han tenido en algún momento que decidir entre lamentarse o escuchar la voz de Jesús. Y Jesús le dijo a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. La pregunta es, ¿por qué también su lecho y no solo su cuerpo? Porque el lecho, su cama, significaba todo lo que él tenía. Y al decirle, toma tu lecho y anda, le está diciendo a Jesús, destruye la posibilidad de que tú puedas regresar. Quema los barcos de regreso. Quema los barcos de regreso. ¿Han escuchado esta historia? Un día Alejandro Magno, un gran guerrero, fue precisamente a la guerra. Y su ejército enemigo era superior. Así que le dijo a sus soldados, quemen nuestros barcos. Y mientras sus barcos estaban quemando, les dijo a sus hombres, guerreros, ¿quieren ustedes regresar a su casa? ¿Quieren regresar y vivir y dormir con sus mujeres y conocer a sus hijos y criar a sus hijos? Pues la única forma de regresar es yéndonos en los barcos de nuestros enemigos, porque nuestros barcos ahorita están siendo quemados. No hay forma que nos regresemos en nuestros barcos. La única forma es venciendo al enemigo, tomando sus barcos y regresando a casa. En otras palabras, el Señor nos está invitando a nosotros a que quememos nuestros barcos de regresos. No regreses. Para ganar la guerra hay que quemar nuestros barcos, hay que quemar nuestros lechos. Porque si quemamos nuestros barcos, nuestra única posibilidad está al frente. La pregunta es, ¿qué tienes en el teléfono que necesitas quemar? ¿Un contacto, una aplicación, una caja de recuerdo? Algunos necesitamos renunciar inclusive al trabajo o a otras cosas para seguir adelante viendo a Jesús. Me encanta la cita de Martin Luther King Jr. Él dijo, si tú no puedes volar, entonces corre. Si tú no puedes correr, entonces camina. Pero si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, síguete moviendo hacia adelante. No importa lo que hagas, síguete moviendo a Jesús. Queridos hermanos, sigámonos moviendo, pero hacia adelante, con la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Si el de tu derecha cayó, si el de tu izquierda cayó, míralo, pero solamente para ayudarlo a levantar. Pero sigue adelante con tu vista puesta en Jesús. Si tu anciano, tu líder religioso cayó, no te desesperes, no te decepciones, porque tú sigues a Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. La invitación esta noche es para que salgamos de ese estanque. Salgamos de ese estanque mediocre que nos envuelve en el pecado y nos aleja cada día de la presencia del Señor. Hay muchas cosas que nos alejan de la presencia del Señor. Y mientras más nos tardemos en quemarlos, más nos aleja del Señor. Así que hoy quememos todo lo que nos aleja del Señor y sigamos adelante con la vista puesta en Jesús. Les invito para que oremos a aquellos que se quieren comprometer con Cristo para dejar su vida en el pasado. Padre amado, he aquí tus hijos, pidiéndote una vez más el perdón de sus pecados y pidiéndote, Señor, que les ayudes a seguir adelante. Hoy queremos quemar todo aquello que nos impide. En el nombre de Jesús, rompe cadenas y ayúdanos, por favor, a acercarnos cada día más a ti. Queremos verte muy pronto, Señor. Líbranos del pecado, líbranos del mal. Hacemos una oración intercesora por todos aquellos que están sufriendo por el coronavirus. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sigamos perseverando,
porque el que ha de venir vendrá y no tardará.